noches, querido público televidente de esta estación especial Cable Onda Oriental Canal 10. Hoy es miércoles y estamos felices y contentos de llevarle esta propuesta, Glucodón al corazón. Lo prometido es deuda, señores, Glucodón al corazón. Hoy iniciamos abiertamente este programa especial con mi compañero, el doctor Josué Pichardo. Josué, saluda a tu teleaudiencia. Gracias, Ivette. Contento de estar aquí, ver de todos cómo estamos con mascarilla, estamos cumpliendo con las disposiciones de salud pública, cuidándonos y cuidándolos. Eso significa que todos tenemos que estar atentos, realmente todos tenemos que estarnos cuidando, pero seguimos felices de estar aquí y que podemos estar de frente a todos ustedes, nuestro público, el público tuyo, el público de esta televisora, así que estamos dispuestos a continuar todos los miércoles con todos ustedes. Y decirles, señores, a ustedes que más que quizás lo que nosotros podamos evitar aquí como compañeros, lo que queremos es enviarle un mensaje a la población, un mensaje de prevención. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este momento un aumento considerable de los casos, de los infectados por el coronavirus, por el COVID-19. Ustedes deben tener la mayor precaución posible con el uso de sus manitas limpias, alcohol, todo lo que usted pueda usar para estar en un área estéril, el uso de sus mascarillas y lo importantísimo, el distanciamiento. Señores, hay que ser responsable porque en estos últimos días estamos viendo cómo vemos personas haciendo encuentros, viajando, haciendo viajes placenteros, y es importante que la población entienda que tenemos que cuidarnos. Y que si usted no se cuida, usted va a llevar esta enfermedad, usted la va a llevar a su casa. Porque hay personas, Josué, que entienden que no pueden contraer la enfermedad, son casos aislados y que a mí no me va a llegar porque somos Superman. No entendí qué es lo que pasa. No, eso es un error, pensarlo es un error, porque todos estamos expuestos, quizás los médicos un poco más, pero toda la población está expuesta. Y es un error pensar que la juventud no se enferma. Claro que sí, la juventud se enferma y lo peor que puede entonces llevarlo a sus seres queridos, puede llevarlo a sus padres, puede llevarlo a sus abuelos, que son las personas con más vulnerabilidad y que pueden complicarse con más facilidad porque tienen enfermedades concomitantes. Algunos son hipertensos, otros son diabéticos, otros han dado ya un infarto al miocardio, lo que significa que tienen comorbilidades y esta persona tiene a complicarse mucho más si realmente se infectan con el COVID. Lo que significa entonces que todos tenemos que tener la precaución, no importa que usted sea un jovencito, que usted sea un adulto mayor, que usted sea una persona todavía de 30, 40 años, todos tenemos que cuidarnos y ser responsables de nuestros hechos. Eso que decía Ivette, vemos que lamentablemente algunas personas no han entendido este proceso y siguen haciendo vida social, una vida social muy abierta, quizá a veces de manera un poco irresponsable, haciendo conglomerado de personas sin mantener ningún tipo de distanciamiento social y sin mantener ninguna norma de bioseguridad. Y eso lamentablemente ha ido haciendo que los casos sean mucho más frecuentes y de hecho en este momento hay un aumento significativo, no solo en Santo Domingo, sino en muchísimas partes de nuestro país. Y eso ha llevado a que la mayoría de los centros médicos públicos y privados estén abarrotados de pacientes y algunos incluso enviando comunicaciones de que no tienen ya capacidad de aceptación de pacientes y eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque podría llegar el momento, como pasó en otros países, donde los médicos lastimosamente tengamos que decidir quién sería la persona que llevemos a una ventilación asistida y quién no. Eso es triste, es penoso, es triste, es muy penoso, porque a veces la gente lo toma de manera ligera hasta que no le toca a un familiar. Porque dime, Josué, un familiar que se vea comprometido con esta situación donde tú dices, vamos a tener que quitarle el ventilador al familiar suyo para ponérselo al de él. A veces la gente piensa que son pocos casos, ¿verdad? Que son 15 muertes, que son 20 muertes. Mis queridos, mis amigos, son pocos porque no le toca a uno suyo, porque cuando es a uno suyo, uno equivale a 100 millones. Cuando te toca a una persona tuya, de tu familia, de tu entorno, tu padre, tu madre, tu esposa, tu hermano,
te darás cuenta que realmente uno significa 10 millones, lo que significa entonces que cada uno debemos poner nuestro grano de arena en la protección global. O sea, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, van a disminuir los casos, pero tenemos que trabajar todos aunados en ese pensamiento de protección común. Así es. Señores, hoy tenemos un programa súper interesante porque quisimos hacer este espacio, este preámbulo, para hacerle esa salvedad a que mantengamos el distanciamiento social y nos vamos a cuidar un poquito mejor. Hoy vamos a hablar de infarto al miocardio. Señores, si usted no sabe ni con qué se come eso, ni sabe dónde queda nada de eso, ni qué es el miocardio, no se preocupe que el doctor Josué nos va a explicar a todos hoy de qué se trata esta patología tan importante. Y también, antes de iniciar con la parte ya científica, nosotros hoy nos vamos a tomar unos minutos breves antes del primer bloque, hablando un poquito acerca de nuestra corta, media o larga historia de vida, porque para darle inicio formal a nuestro espacio ya combinado, queremos hacer un recuento breve de lo que es la vida del doctor Josué Pichardo y de la doctora Ibe Gómez. Tenemos que ver, para que la gente conozca un poco de nosotros, de dónde nacimos, de dónde vinimos, qué ha costado a estas dos personas estar sentados aquí, conocernos y compartir con todos ustedes. Y eso hará que ustedes nos quieran un poco más cuando conozcan nuestra historia. Bien, así que estamos dispuestos a contar. ¿Comienzo yo? Sí, vamos. Me interesa. El doctor nos estuvo contando la semana pasada, pero hoy él solo nos va a dar unas pinceladas importantes. Lo que sí es que el hombre es un buen hombre de campo. ¿Cómo que le llaman? Cibaeño de pura cepa. No, como te decía, realmente nací en un pequeño pueblo, un campo de Luperón, Puerto Plata, que se llama el Ranchito de los Vargas. Luperón, pero Luperón es una calle. Es una calle aquí, ya no. Es una calle aquí y es un sector en Santo Domingo, pero allá... No, allá, en Luperón, donde yo, en Puerto Plata, lo que yo he conocido, pero ese es Gregorio Luperón, pero además, esa calle... Hay un pueblo pequeño, es un municipio, el municipio de Luperón, que pertenece a la provincia de Puerto Plata. Okay. Bien, y entonces yo nací en uno de esos pequeños campos que le corresponden a ese municipio y ahí se denomina el Ranchito de los Vargas. Ahí nací, soy de una familia numerosa, somos 10 hermanos, donde yo ocupo la parte casi céntrica, donde soy el número 5 de esos 10. Desde pequeño, pues, tuve gran interés por el asunto de estudiar y crecer un poco, no quedarme solo en la parte del campo, donde las cosas que se hacen son interesantes, y de hecho en este momento me gusta muchísimo hacerlas, pero en aquel tiempo, pues, tuve el interés de seguir estudiando, y desde los 11, 12 años vine a la ciudad capital, donde continué mis estudios en una escuela pública. Luego terminé ahí el bachillerato y luego ahí me fui a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, nuestra UAS, donde me hice médico. Luego de hacerme médico hice la pasantía en un campo de Bonao, en los quemados de Bonao. Y en la universidad, pues dentro de toda la parte de estudios, dentro de los libros, entre libro y libros, conocí la joven que hoy es mi esposa, la doctora Eunice Cruz, con la que ya, gracias al Señor, cumplimos recientemente 21 años de casados y tenemos 3 hermosos hijos. Una bendición esa Una bendición. Feliz de esa parte que Dios me bendijo en tener a mi esposa y que es parte importante en el desarrollo como profesionales, cuando nosotros tenemos al lado una persona que nos apoya, que comparte la visión de crecimiento, es vital, porque el matrimonio en sí es una institución. Así es. Donde hay que ponerse de acuerdo, y si tú tienes a alguien que te apoya, pues entonces vamos más suave. Así es, así ha sido una gran bendición, y como te digo, ya 3 hijos, gracias al Señor, creciendo, uno en la universidad y los otros terminando ya su parte del bachillerato para continuar. Luego que termino medicina me voy a hacer la pasantía, como te mencioné, a un campo de Bonao, y de ahí vengo a Santo Domingo, y tuve la oportunidad de concursar a medicina interna y ganar en el primer intento el concurso nacional. Entré al Hospital Central a hacer medicina interna y
después de 3 años me hice internista, pues gano igualmente el concurso para entrar a hacer cardiología en el Instituto Dominicano de Cardiología, donde me hago cardiólogo y gracias al Señor también, pues ahí continué, me dejaron trabajando de una vez, pude ser el jefe de residente mientras hacía mi especialidad. Eso significa que pude cooperar en la enseñanza desde antes de terminar mi subespecialidad. Luego, 3 años después, me hacen coordinador de la residencia y luego, unos 5 años más tarde, pues me convertí en el jefe de enseñanza de la institución, jefe de enseñanza de la autoridad máxima en lo que tiene que ver con los doctores que están en formación, o sea, todos los cardiólogos que se están formando en la institución. Te cuento que el Instituto de Cardiología es la primera institución que comenzó una residencia en nuestro país, y de ella han salido aproximadamente 210 cardiólogos que están dispersos en todo el país. Dispersos en toda la geografía nacional, y algunos de ellos fuera incluso del país. Me imagino en el exterior. Correctamente, entonces eso le da el chance a uno de crecer y conocer muchas personas, y además poder ayudar y dar un poco de lo que le dieron a uno los profesores cardiólogos, a los que a todos uno al final le agradece 100% el esfuerzo que pusieron en la formación de uno como profesional. Sigo en el Instituto de Cardiología, recientemente cumplí ya mi tiempo de ser jefe de enseñanza. Ese cargo pasa de inmediato a otro eminente médico del instituto, en este caso la doctora Natividad Díaz, quien entra como jefa de enseñanza en este momento, y yo me sigo desenvolviendo en esa institución como encargado de una área. Igualmente soy el jefe de la clínica de falla cardíaca. Actualmente soy el presidente del capítulo de falla cardíaca de la Sociedad Dominicana de Cardiología también, que anoche tuvimos una jornada científica sumamente interesante hablando de falla cardíaca, con incluso invitados internacionales que nos acompañaron en esta jornada. O sea que, como tú ves, igual trabajo en el Policlínico Nacional, aquí en la zona oriental, donde ya desde que me gradué en el 2006 he estado ininterrumpidamente trabajando en este centro de la zona oriental, dando mi servicio profesional. O sea que, como tú ves, he tenido la bendición de Dios en cada uno de los proyectos que he iniciado. Más importante. He podido llevarlo hasta su fase final, y en mi parte profesional también he sido bendecido porque veo muchos pacientes, hago lo que me gusta, puedo ayudar a las personas, puedo ponerlo en el camino de la solución de los problemas de salud y de los problemas cardiovasculares esencialmente que van a mi consultorio. Excelente. Señores, él es jovencito, o sea, esa historia, él es jovencito, no se crea que tiene mucho. La que sí que la muchachita aquí soy yo, oye, la muchachita aquí soy yo. Excelente, para mí es un honor compartir este escenario con el doctor Josué Pichardo. Mi breve historia se va a quedar. Es bueno saberla después, ¿verdad? De que pasemos una pequeña pausa y conocer la tuya, porque quiero saber que sé que tú tienes una combinación cibaeña con sureña, que es muy hermosa conocerla, así que... Señores, no se desconecten, vamos a hacer una breve pausa, y en breve continuamos con su programa Glucodón al Corazón. Bueno, señores, y continuamos. Vamos a ver entonces la historia de la doctora, que igual que como ella me preguntó a mí, no es tan fácil llegar hasta aquí. Sin embargo, no es imposible, lo que lo hemos intentado y hemos hecho el esfuerzo para llegar. Estamos realmente donde estamos, viviendo con nuestras familias, encontrando nuestro sustento diario por el esfuerzo que hemos hecho. Así que vamos a ver la historia de la doctora Ivette. ¿Cómo llega Ivette hasta hacerse odontóloga y hoy estar aquí en Glucodón al Corazón? Señores, lo mío es especial. Yo realmente todo se lo debo a Dios. De verdad que sí, al igual que el doctor Josué. Yo le debo la corta vida que tengo y todo lo que el Señor me ha permitido alcanzar, se lo debo a Dios. Déjeme decirle, doctor, que yo soy de raíces cibaeñas, sí. La familia de mi mamá es de allá, de un campo de Puerto Plata, también se llama Zaballo. Y eso usted sabe dónde queda, yo sí no sé. Y mis tías son todas de Santiago, todas son cibaeñas, esas mujeres, pero realmente yo nací aquí en la capital. Es una bendición, mi papá es un hombre también de esta zona. Mi papá era un cacique, doctor. Yo soy la más pequeña de 29 hermanos.
Entonces, ya usted... Mi papá era un cacique, así dicen mis hermanos. Yo soy la última producción. Mi papá, Ismael Gómez, yo sé que mucha de la gente que nos siguen en las redes de la comunidad de San Luis conocieron a mi papá porque era uno de los jefes, era jefe de tráfico en el Ingenio Osama y era una persona influyente, era prácticamente, administraba la zona al junto del propio administrador. Y es una bendición cuando en la calle la gente te reconoce y te dice, tú eres hija del difunto Ismael Gómez. Y yo, sí, claro que sí. Oye, genéticamente ahí están las evidencias. Una persona que ayudó mucha gente. Hay personas que le dicen, de hecho, a mis hermanos, si ustedes logran ser la mitad del hombre que era su papá, ustedes van a ser grandes hombres. Y para mí eso halaga muchísimo. Yo vengo de una familia humilde, porque mi mamá, cuando mi papá falleció, yo tenía 6 años, yo era muy pequeña. Entonces, pero siempre tuve buenas calificaciones en el colegio, siempre era muy activa en todas mis clases, mi mamá se sentía muy orgullosa. A la hora de yo terminar el colegio, que salí con honores del colegio, que yo decido entrar a la universidad, mi mamá me dice, ¿qué tú quieres hacer? Yo le dije, mami, yo quiero estudiar odontología. Cuando yo dije eso, la familia, algunos dijeron, pero bájale algo, muchachita, porque tú sabes que eso es para rico, eso es para gente de dinero, no hay dinero ahora. Realmente el éxito y mi carrera yo se la debo primero a Dios, luego a mi mamá, que fue la persona que confió en mí. Entrar a la UAS en el área de odontología era un concurso, ahora creo que sigue siendo un concurso, pero antes era una liturgia un poco más exigente, había que tener muchísimas calificaciones excelentes y hacer un paquete, era un concurso, todo lo que se hace en un concurso. Y déjenme decirle que cuando yo participé y yo fui a la universidad porque publicaron la lista, yo recuerdo como el día de hoy, que yo empecé a buscar desde abajo hacia arriba, porque era por calificación. Yo dije, bueno, si yo parezco aunque sea con 85, yo vencí aquí. Y recuerdo el nombre de una compañera, Nazaret Rodríguez, que era compañera de medicina, que apareció abajo ahí. Yo decía, ay, Nazaret, qué bendición. Y sigo leyendo hacia arriba y no encuentro mi nombre por ningún lado. Josué, yo era la número 2 con un 98. Yo dije, ¿en serio? Eso es una señal de Dios y es una bendición. Efectivamente, el Señor nos ha bendecido, pudimos terminar con mucho sacrificio, porque es lo que nosotros queremos proyectar hoy. Que las cosas se pueden alcanzar, pero usted tiene que estar comprometido. Si realmente usted lo que quiere es estudiar medicina, si usted lo que quiere es ser ingeniero, cualquier cosa que usted quiera hacer en la vida, usted la puede lograr con mucho empeño y con trabajo, con dedicación y encomendándoselo a Dios en todo tiempo. Así mismo pasó, yo una bendición, pudimos con mucha lucha y batalla salir de la universidad, una bendición del Señor. Luego iniciamos, participé como del staff de un centro clínico, a la doctora Sánchez, que le agradezco mucho, me permitió entrar con ellos, un equipo. Y luego paso un tiempo a trabajar en el Instituto de la Diabetes, que es el INDEN, donde allí estábamos como encargada del departamento de odontología durante 5 años aproximadamente, y agradecemos al Señor. Esto fue una escuela también para mí de mucha bendición. De ahí nace la pasión de tratar este tipo de pacientes, porque nosotros hacemos odontología orientada a dar facilidades a pacientes con diabetes. ¿Por qué? Porque lo vemos en la actualidad, lo vemos que muchos profesionales de la salud bucal tienen cierta tasa de temor hacia este tipo de paciente, porque es un paciente que se puede complicar. Entonces, desde que dice es diabético. Es diabético. ¿Sabes cómo que bueno? Tiene que ir donde su médico, tiene que controlar el azúcar. Sí, cuando usted me mande una carta sellada por el abogado notario y por su médico, yo le atiendo, ¿no? Y una bendición del Señor poder trabajar con este tipo de pacientes, muchas personas mayores. Hay que ser paciente, tener mucha paciencia. Sí.
Pero ante todas las cosas hay que tener vocación de servicio y hay que querer hacer el trabajo. Por eso digo, lo que uno quiera hacer. Cuando nosotros hacemos lo que amamos, lo hacemos perfecto. Si a usted le gusta algo, ejerza en lo que a usted le gusta. Así que yo decidí hacerlo y le doy gracias al Señor porque me permitió ese tiempo en el INDEN, una bendición, un personal excelente. Y luego decidimos salir del INDEN para nosotros emprender lo que hoy es Glucodón. Glucodón es un sueño hecho realidad, donde hoy contamos con la mayoría de las especialidades de la salud bucal a la disposición de una población que ha sido en un tiempo marginada por no recibir atenciones. ¿Qué me motivó, Josué? Cuando yo escuchaba un paciente diabético que me decía, eso me marcó, no, yo lo que debo es morirme, porque yo con un dolor dental y con esta azúcar alta, que nadie me quiere atender, nadie me quiere resolver, eso me marcó. Yo dije, no, ¿y cómo que morirse por un dolor dental? No, nunca. Entonces eso me fue de impulso y ver cuando un paciente con ese tipo de complicaciones te da las gracias, eso es como una satisfacción profesional que eso es lo mejor, más que el dinero, porque el negocio llega y el dinero fluye, pero la satisfacción de resolverle un caso a un paciente difícil, un paciente sistémicamente muy comprometido, es una bendición. Y Dios lo ha hecho con nosotros y eso es parte de lo que nosotros queremos hoy proyectarle a ustedes, que las cosas en el Señor sí se pueden. Y todo lo que nosotros tenemos, el talento, el conocimiento, estamos hoy en Glucodón al Corazón para brindárselos a ustedes de manera gratuita, que ustedes escojan este espacio para educarse y para también orientar a la familia, porque todos tenemos el abuelo, la tía, el hermano, cualquier situación de salud y este programa es hecho para ustedes. Así es, así es. Y para nosotros tratar, como tú dices, de darle las mejores orientaciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista cardiológico en una parte, pero luego vendrán otras especialidades que nos acompañarán en su momento para hablar de diferentes temas de lo que, o de la salud, de las enfermedades que nos aquejan a diario. Lo que significa que no hablaremos solamente de diabetes y odontología, no, claro que ni hablaremos solo del corazón. Aquí vendrán otros especialistas que junto con Ivette y conmigo trataremos de llevar respuesta a las preguntas que surjan entre ustedes y que nos las dejen llegar en un momento dado. Así que con todo el gusto estaremos dándole lo que nosotros hemos conseguido a través de los años y la experiencia que nos ha dado la vida médica en nuestro quehacer diario. Trataremos de llevárselo a ustedes de manera clara, diáfana, precisa, con toda la responsabilidad y la seriedad posible y con toda la verdad. Así que esa será la meta de llevar todos los miércoles, claro está, Ivette también está los martes, pero los miércoles estaremos juntos y de aquí en adelante será cada vez más cosas nuevas para todos ustedes. Así que ya ustedes saben, empiezan a sugerir el programa, a crear el style prontamente. Ya para la semana próxima le tenemos listo el canal de YouTube Glucodón al Corazón, para que los que no tuvieron tiempo de verlo en la televisión, entonces lo puedan ver y compartir a través de esta plataforma como lo es YouTube. Perfecto. Josué, infarto al miocardio. Señores, yo quiero destapar el primer tabú antes de que Josué se desborde. Y es que la gente dice, a mi papá le dio un preinfarto. ¿Cierto o falso? ¿Le dio un preinfarto al hombre, sí o no? Mira, la palabra preinfarto, y yo se lo digo siempre, incluso se lo digo a los pacientes, pero se lo digo principalmente a los residentes, a los médicos que están en formación de cardiología. Esa palabra no debe ser utilizada de manera frecuente, porque cuando tú le dices a una persona, usted le dio, o usted tiene un preinfarto, le está diciendo, usted está en el borde y va para el infarto directamente, porque lo que está pre es lo que está antes de que va a dar el infarto seguramente. Más que hablar de preinfarto, quizás sería hablar de angina, que pudiera ser angina estable o angina inestable, que es el dolor de pecho, que no necesariamente tiene que llegar a producirle el infarto. Ahora, los médicos tenemos la capacidad, y principalmente los cardiólogos y los internistas, de identificar ese dolor de pecho y ver si tiene características claras que no hagan pensar de que el paciente pudiera estar teniendo un dolor sugestivo de que le vaya a dar un infarto. Y eso es lo que muchos médicos, lamentablemente, todavía se lo dicen a los pacientes. Usted le dio un preinfarto porque hicieron ese dolor
que fue sugestivo de que podía darle un infarto, pero no llegó al infarto, gracias al Señor. O sea que tú no estás diciendo que el preinfarto no existe. Que Como lo que tal, no. como tal no. O sea, Sí, lo no. que el paciente tiene es una sintomatología Sugestiva que hay que investigar. Que hay que investigar. Pero no el es- angina, el dolor en el pecho. Angina de pecho, que pudiera ser angina crónica estable o angina inestable, que eso se lo voy a decir más adelante. Pero permíteme, Ivette, para enlazar un poquito lo que hablamos la semana pasada. O sea, la semana pasada hablamos de hipercolesterolemia, o sea, de colesteroles altos en la sangre, de enfermedad aterosclerótica. Esa enfermedad aterosclerótica que se desarrolla en las arterias es la que va a llevar a esa enfermedad crónica y que va a obstruir las arterias y que va a llevar a un infarto. ¿Qué es el infarto? ¿Por qué se llama infarto? Infarto significa muerte celular. Muerte celular. Muerte celular, y dependiendo dónde dé, pues será un infarto agudo al miocardio, pero pueden haber también infartos cerebrales. Pueden Claro. haber infartos a nivel abdominal, pueden haber infartos a nivel de una pierna. O sea, la palabra infarto per se, lo que significa que hubo un área que no recibió sangre, que no recibió oxígeno por un tiempo determinado y hubieron células que se murieron, que se dañaron, que perdieron su funcionabilidad. Entonces el infarto tiene lugar a las arterias. Bueno, las arterias son las que llevan la sangre, esa tubería que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Si una arteria se obstruye y no puede continuar llevando sangre, o sea, se obstruyó esa tubería, la parte donde llegaba esa sangre que no recibe oxígeno se muere, ahí produce el infarto. Ese es el infarto. Ese es el infarto, esa área que quedó sin irrigación, sin llevarle sangre, pues entonces esa parte se infarta o se muere. Ahora, hay personas que aunque esa arteria se obstruya, no van obligatoriamente a desarrollar el infarto. ¿Por qué? Porque en lo que se forma ahí, que tapa la arteria, puede abrirse, puede lisarse, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante en lo que es el tratamiento del infarto. Pero para que estemos claros, cuando se habla de infarto, es muerte celular, es daño celular de esas áreas donde no está recibiendo oxigenación. Por eso, como le digo, se habla de infarto al miocardio, de infarto agudo al miocardio, se habla de infarto cerebral, se habla de infarto mesentérico, si es a nivel abdominal, y se habla infarto de miembros inferiores, si es en una pierna. O sea, la palabra infarto como tal no es exclusiva del corazón. Perfecto. La Ahí palabra está para la infarto como tal no es exclusividad de decir un infarto exclusivo del corazón. No, no, no. Esa palabra, pues, donde quiera que haya muerte celular. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que el más peligroso, el más complicado, el que puede matar más personas, es el que va al corazón, o el infarto agudo al miocardio. Si hablamos estadísticamente, en España, por ejemplo, en España solamente hay una cantidad enorme de pacientes que hacen infarto al año. Por encima de 50.000 pacientes anualmente hacen infarto o son vistos en las emergencias o llegan a la unidad de cuidados intensivos de los hospitales de España con un infarto agudo al miocardio. Pero es una población alta. Altísima. De hecho, en el hospital donde trabajo, si ve rápidamente, entre 100 y 150 pacientes mensuales son ingresados con infarto agudo al miocardio. Entonces, en este país, ¿cómo anda la estadística en República Dominicana? Mira, en República Dominicana no existen estadísticas claras y precisas para yo decir globalmente en el territorio nacional ocurren, vamos a decir, no te puedo decir 2.000, 3.000 Pero la infartos, del no. instituto es un parámetro importante. Correctamente, entonces si tenemos en el país 50 centros médicos, si tenemos 50 centros grandes que reciben pacientes y que cada uno de ellos, claro está, el instituto es una categoría especial porque es un hospital especializado en cardiología, claro que sí. Por lo tanto recibe mucho más pacientes que una clínica privada que no tenga esa especialidad. Pero si vemos que todos esos pacientes que llegan con infarto a los diferentes centros, estamos hablando que mensualmente podemos tener en República Dominicana por encima de 700, 800 pacientes que hagan infarto. Y que es lo más penoso es que antes los infartos eran de gentes viejas, de personas mayores, de personas de 60 años, de 55, de 70 años,
¿Qué es lo que hemos visto? Que ahora los infartos pueden ser en personas más jóvenes, cada vez más jóvenes, hombres más jóvenes, mujeres más jóvenes. ¿Cuál es la situación? Bueno, parte de lo que hablábamos la semana pasada es que actualmente tenemos más consumo de grasas, más consumo de comidas rápidas, menos actividad física, más sedentarismo en la población principalmente joven, más facilidad de que el joven se quede en casa pidiendo una pizza de sentado desde el mueble, viendo televisión, Sí, mucho estrés. Entonces sí. todas esas cosas que lastiman nuestro estilo de vida, que laceran nuestro estilo de vida saludable, llevan entonces a que haya enfermedad aterosclerótica, o sea, depósito de grasa en las arterias. Esas grasas que no se utilizan se depositan y con el tiempo van entonces obstruyendo las arterias del corazón. Tú dices algo importante, Josué, y es que el aumento de la población joven con esta situación, con este padecimiento, déjeme decirle que la juventud tiene una característica y es que no se cuida en la dieta. Entiende que porque ser joven y tienen un buen cuerpo, entonces vamos a darle grasa, vamos a darle papa frita, vamos a darle refresco, vamos a darle... Entonces entienden que las dietas son para los abuelos. No, eso es mamá es que come así, papá es que no le puede echar mucha sal a los huevos, papá es que hace esto, lo otro. Nosotros debemos empezar desde temprano a cuidar la salud, porque entonces tenemos las repercusiones a temprana. Y ya Josué está diciendo que hay una incidencia de la población joven con esta situación. Mira, algo sumamente interesante por lo que me he querido involucrar dentro de los medios para poder llevar alguna información a la población. Para hacer los aportes. Es para que entendamos. Claro que sí. Que entendamos que no es cuando ya estamos enfermos que debemos tratar de buscar esas soluciones. Es que debemos prevenir esas enfermedades que son prevenibles. ¿Por qué? Porque existen factores de riesgo que son prevenibles. Existen factores de riesgo que podemos modificar, denominados factores de riesgo modificables, como cuáles: el peso, Sí. la actividad física, no hable muy duro del peso. la alimentación. ¿Y por qué tú te ríes? Puede No entendí. perfectamente modificarse. Hay otros que, claro, lamentablemente no podemos modificar y sobre ellos no podemos incidir. Pero Los factores genéticos. esos factores genéticos que Sí. todos tenemos, y nuestros padres son hipertensos, diabéticos, y han hecho eventos cerebrovasculares, y han hecho infarto, pues tenemos una carga genética que no podemos quitarnos, la de nuestras venas, de nuestras arterias, de nuestra sangre. Sí. Esos factores como la edad, como el sexo, ya esa parte familiar que no podemos, la raza que no podemos quitárnosla, pues tenemos que vivir con ella. Pero tenemos que trabajar de manera permanente sobre los factores de riesgo modificables y principalmente hacerle entender a los más jóvenes eso, que no tenemos que esperar enfermarnos para querer mejorar y poder modificar esos factores de riesgo. Es al contrario, es que cuando estamos todavía jóvenes, cuando estamos sanos, es que tenemos que tratar de controlar y modificar esos factores para evitar llegar a la enfermedad. Señores, nosotros vamos a ir a una pausa, pero y después de la pausa se va a aclarar esa parte del sexo, porque debiste decir ahí si era el femenino o el masculino, porque ahorita los televidentes se quedan pensando que era otra cosa. Que es el sexo, es si es hembra o varón, que cuál es el más frecuente. Como quiera, Como quiera. El sexo también tiene parte que ver, que lo vamos a hablar. No se desconecten, señores, vamos No a... solo el género, sino también la actividad. También la actividad, Dios mío, señores, son las que hora es, está temprano. Señores, no se desconecten, vamos a una pausa y en breve retornamos con su programa Glucodón al Corazón. Su programa Glucodón al Corazón, hoy hablando de infarto al miocardio. Josué, ¿qué le decíamos a la población acerca del infarto al miocardio? Vamos a tratar cuáles son los síntomas, qué es lo que la gente se siente cuando le está pasando algo como esto. Sí, eso es interesante que tengamos claro, porque a veces las personas confunden algunos síntomas y se confunden ellos y quizá aparezca algunas personas que lo confundan más, porque a veces la persona le pregunta al vecino, mira esto, o va de una persona que quizás no tenga toda la experiencia y eso puede causar entonces más confusión. El infarto al miocardio tiene un síntoma
clave y específico que inicia con dolor en la mayoría de los casos. Y miren como digo, en la mayoría de los casos, eso significa que hay algunos que no hacen dolor. Y eso es algo muy interesante. La mayoría de los pacientes inician con un dolor de pecho opresivo, de fuerte intensidad, regularmente en el centro del pecho. No como la persona entiende que en el mismo corazón, en el lado izquierdo, no, en el centro del pecho, por eso se dice retroesternal. Retroesternal porque en el centro del pecho uno tiene un hueso que se llama esternón y el dolor se siente detrás de ese hueso. Retroesternal opresivo, como que le están empujando contra una pared. Yo le digo a los residentes, como que ustedes le tienen un blow encima del pecho, ahí, presionado. Ese dolor se puede irradiarse, que puede sentirse, además del dolor fuerte en el centro del pecho, puede irradiarse un poco a la mandíbula y puede irradiarse al brazo izquierdo, pero principalmente a la cara interna y a los últimos 2 dedos de la mano. O sea, básicamente toda la parte interna del brazo y hacia los dedos. Y se puede acompañar regularmente de sensación de náusea y un poco de sudoración fría. Ese es el dolor típico y esos son algunos de los acompañantes del dolor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en algunos pacientes, esencialmente y muy especialmente en los diabéticos y en las personas mayores de 60 años, pueden haber infartos sin dolor, sin esa característica. O sea, el paciente sentir un simple mareíto y no darle mucha importancia. Dato interesante. Sin embargo, pudiera estar haciendo un infarto o no tener ninguna manifestación y cuando el médico lo evalúa, encuentra datos en el electrocardiograma o en el ecocardiograma que el paciente ha hecho un infarto y le dice, pero usted tiene unos cambios, regularmente uno se lo debe decir al paciente y siempre lo hago. Si encuentro datos en el electro o en el eco que sean sugestivos de que el paciente pudo haber hecho algún evento coronario, se encuentran datos que deben confirmarse con algunos otros estudios que ya el médico realmente lo hace. En ese mismo caso, Josué, pudiera darse de que un paciente, como tú lo describes, haga el infarto, que solo presente algún calambre que no sea con dolor fuerte, sino con un calambre, y va a presentar el paciente diabético y mayor de edad los síntomas, las manifestaciones ya a nivel del organismo, entiéndase el brazo, aunque no sea con un dolor, sino con un ligero calambre. Sí, puede ocurrir, como te digo, puede sentir que se me adormió un área. Exacto. De hecho, en los pacientes diabéticos existe mucho adormecimiento, existe lo que se llama la neuropatía diabética, que no es más que la diabetes a través de los años va lesionando la microcirculación o la circulación pequeñita que va hacia la parte más periférica, entiéndase a los dedos, a las piernas, a los pies. Esa circulación periférica se va alterando y con ello lastima o altera también el nervio que va hacia esa zona y los pacientes pueden sentir ese calambre, esa sensación de hormigueo que dicen los pacientes. Entonces, el paciente a veces puede confundir esa situación y decir, bueno, tuve esto, sentí esta molestia, no le di mucha importancia y puede estar enmascarado realmente cualquier situación. Los pacientes diabéticos son pacientes especiales en ese sentido, por eso deben tener chequeo frecuente con su médico diabetólogo, endocrinólogo, y que el cardiólogo no pierda de vista tampoco a ese paciente. ¿Por qué? Porque la diabetes, junto con la fuma, con el cigarrillo, tabaco, lo que fuese que se fume, son de los 2 factores de riesgo más importantes para que la persona haga enfermedad aterosclerótica coronaria. Pacientes que tienen incluso colesterol malo, borderline, significa que no anda enormemente alto, sino muy ligeramente alto, todavía dentro de parámetros normales para la población general, pero en diabéticos, ese colesterol y en fumador, ese colesterol que para otros es normal, para diabéticos y pacientes fumadores, ya pudiera ir produciendo depósito dentro de las arterias y produciendo enfermedad aterosclerótica a largo plazo y que pudiera estar relacionado directamente con los infartos. Muy interesante, Josué, esa parte. De hecho, discúlpame, el manejo del colesterol, por ejemplo, en pacientes diabéticos, es muy diferente al manejo de los pacientes que no son diabéticos. En los pacientes no diabéticos, ustedes verán que hay en los números que reportan los laboratorios que dicen hasta aquí es normal para una persona no diabética, para una persona sin otros factores de riesgo, pero en personas diabéticas y en personas que ya han hecho otro evento, sea cerebrovascular o sea aterosclerótico coronario, esos rangos no se cumplen. Según la última guía de manejo de lípidos de la Sociedad Americana y de la Sociedad Europea, para un paciente diabético,
el manejo del LDL colesterol, que para una persona normal debe ser menos de 130, para un diabético debe ser menos de 70. Eso significa, Ya usted sabe, entonces, eso es- que debe ser mucho más estricto el control de esa dislipidemia, porque ya es un paciente que se considera un paciente de alto riesgo para desarrollar enfermedad aterosclerótica sistémica. Señores, ¿cómo se trata, Josué, el infarto? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, ¿Qué? ¿qué es lo más recomendable? Si usted tiene factores de riesgo significativos, si usted es diabético, si usted es hipertenso, si usted ha tenido colesterol alto y usted tiene molestia de pecho, acuda a que lo evalúe un médico especialista, puede ser un internista, un cardiólogo, pero que lo evalúe y que defina realmente si ese dolor tiene características que hagan sospechar que usted tenga enfermedad aterosclerótica coronaria y seguir todo un screening de estudios hasta llegar a definir de manera real y objetiva si usted tiene enfermedad o no. ¿Por qué? Porque como te digo, a veces la persona puede confundirse y pequeños dolores no darle importancia, pero pudieran estar relacionados directamente con enfermedad coronaria. Entonces, el tratamiento va a depender del diagnóstico temprano, de la sospecha temprana del médico y que ese médico pueda actuar en consecuencia. En la actualidad, y gracias a Dios, existe el tratamiento enormemente efectivo que si se logra pensar en eso a tiempo y diagnosticar a tiempo, ese paciente puede ser recuperado de manera muy significativa e incluso sin dejar mucho daño en su corazón. Si se hace de manera precoz, el paciente puede ser llevado a hemodinámica, a hemodinamia, donde se hace una intervención coronaria percutánea temprana. ¿Qué significa eso? Sí, Llevar al Josué, paciente. vamos a ver que Vamos la a llevarlo gente al público. O sea, si Porque usted- hasta yo ya me estaba quedando corta. Una intervención percutánea coronaria es que usted, ese paciente lo lleva a una sala de hemodinamia y le hacen un cateterismo cardíaco si tiene un infarto agudo al miocardio, que el médico, desde que usted llega a la emergencia, con dolor sugestivo de isquemia miocárdica, un electrocardiograma que indique que realmente hay un infarto, Exacto. en los centros donde está disponible hacerle un cateterismo, lo ideal es hacer un cateterismo. Ahora tengo que hacer una pausa ahí y explicarte algo. En este momento no hay muchos centros disponibles para hacer cateterismo por el asunto de la pandemia, del COVID. Y lo que se sugiere o se prefiere de manera rápida es hacer una trombolisis. ¿Qué significa eso? Como sabemos que lo que se está produciendo dentro de la arteria es un trombo, es un coágulo, que está obstruyendo esa arteria de manera aguda, se pone un medicamento que desbarata ese coágulo, lo lisa y hace que la circulación entonces mejore, continúe y el infarto que se estaba produciendo Pero cuando se tú hablas detiene. de que se pone el medicamento, ¿es un medicamento que es ambulatorio o No, es un no, proceso? Porque como que se pone un medicamento, Eso es un paciente es que un tiene procedimiento que hay que hacer. Es un paciente que tiene que ir a una emergencia, como te digo, Ya lo saben. como no hay muchos centros haciendo cateterismo de manera rápida y después que el médico ha podido diagnosticar, debe obligatoriamente un médico que tenga experiencia, Importante. que sea un internista, un emergenciólogo, que pueda identificar rápidamente con un electro que el paciente tiene lo que se llama un infarto ST, que es una categoría especial que creo que no tenemos tiempo para desmenuzarlo bien porque existen varios tipos de infartos. Después que ya se tiene claro que es un infarto que necesita ese trombolítico, pues entonces se acciona, es un medicamento con cierto riesgo, por lo tanto debe ser administrado por un personal altamente calificado en ese momento. Se pone incluso a firmar al paciente un consentimiento porque hacer un trombolítico es un medicamento que puede producir hemorragias porque va a desbaratar el coágulo. Luego de aplicado ese medicamento, si no existe, como te digo, hacer un cateterismo rápido, pues se lisa el cuadro y el paciente tiende a mejorar. Rápidamente quisiera decir que eso es algo muy importante también que quiero que la gente lo entienda. Los infartos no siempre matan. Hay personas que le dan un infarto, le da otro infarto, le da 3 infartos y está vivo. Sin embargo, hay personas que le da uno solo y se lo llevó. Eso es porque va a depender qué tipo de infarto fue, en qué área del corazón le dio, qué tantas células dañó, qué tantas células se murieron en ese infarto y qué tanto alteró la funcionabilidad del corazón. ¿Por qué? Porque si son un infarto pequeño y da en la cara de abajo del corazón, que se llama la cara inferior, esa es la cara que menos fuerza hace en el corazón. Entonces, si usted tiene la suerte y el infartito fue en esa cara, pues usted le puede dar ese y le puede dar otro y probablemente no se muera. Perfecto. Ahora, si usted le da un infarto en la cara de adelante, del frente, se llama en la cara anterior, y que si esa cara anterior que es
anterior, lateral o anterolateral o anterior extensa, si se le va toda esa zona, que era toda la cara anterior, entonces ahí sí viene la complicación. ¿Por qué? Porque lamentablemente el corazón puede entrar de manera aguda en fallo, o sea, fallar el corazón como órgano, como bomba, que lo que hace es mandar sangre al cuerpo. Entonces si el corazón falla, si se dañó de manera completa, pues lamentablemente ahí esas son las pacientes que usted escucha decir que murió como un pajarito, que le dio un infarto fulminante, porque son infartos muy complejos. Y si se logra recuperar de esa situación, pues el paciente entonces lamentablemente puede ir a otra condición que hablaremos en la semana próxima, que se llama falla cardíaca, que son esos pacientes que hacen esa enfermedad muy amplia, muy grande, y que el corazón queda con esa lesión permanente y que comienza a tener muchos síntomas que van a dañar la calidad de vida del paciente. Pero vamos a enseñarle cómo realmente podemos vivir con eso y tener buena calidad de vida. Señores, interesantísimo, y el tema del próximo miércoles no se lo pueden perder, porque eso de falla cardíaca es importante. Yo sé que ustedes están disfrutando, que ustedes están aprendiendo muchísimo y vamos a cuidarnos más, porque yo siempre digo que los pacientes, Josué, mientras más informado está un paciente, es un paciente que nos ayuda. Yo voy a ir suavecito ahora porque todo este material se lo estoy enviando a mis pacientes, ellos lo saben, le va a llegar este material a cada uno de ustedes. Yo voy a ir más suave porque ya no voy a tener que explicarle tanto. Desde aquí ustedes van a ir viendo cómo es la situación. Tú sabes que yo he hecho con pacientes, porque algo que ustedes deben saber, señores, los programas, en el caso mío, los programas lo hacen los pacientes. Cada vez que una semana me llega un caso clínico o una preguntita de esa cacciosa de los pacientes, yo digo, va para allá. Vamos, y hace 2 semanas me pregunta algo, le dije, vaya a ver mi programa, entre al Facebook y véalo, porque ahí está toda la respuesta de esas preguntas que usted me está haciendo hoy. Señores, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Felices y contentos, que sea de bendición. Recuerde estar protegido, usar mascarilla, lavarse las manos frecuentemente y el distanciamiento social. Manitas limpias, mire dónde está, mascarilla.